En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, existía una estación de tren modesta, pero llena de vida. Los trenes pasaban puntualmente, conectando al pueblo con las grandes ciudades cercanas. Sin embargo, lo que hacía especial a este lugar no eran los trenes ni los viajeros, sino un perro que había conquistado los corazones de todos los habitantes. Era un perro de tamaño mediano, de pelaje espeso y marrón claro, con ojos llenos de sabiduría y melancolía. Nadie sabía exactamente de dónde había venido ni cómo había llegado a la estación. Algunos decían que su dueño, un anciano del pueblo, había fallecido hacía años, y desde entonces el perro lo esperaba todos los días en el mismo lugar. Otros creían que simplemente se había perdido, pero que la estación se había convertido en su hogar porque allí siempre encontraba gente amable. Los habitantes lo llamaron Pequeño Hachiko, en honor al famoso perro japonés que había esperado fielmente a su dueño hasta el último de sus días. Aunque no era el verdadero Hachiko, este perro tenía el mismo espíritu de lealtad y perseverancia. Cada mañana, cuando salía el primer tren, Pequeño Hachiko se sentaba frente a las puertas de la estación, observando a los pasajeros con una mirada paciente. Algunos de ellos se detenían para acariciarlo, otros le dejaban un poco de comida. Los niños del pueblo, especialmente, lo adoraban. Les encantaba contar historias sobre él, imaginando que, en realidad, era un guardián mágico de la estación. Con el tiempo, Pequeño Hachiko se convirtió en parte de la rutina del pueblo. La gente lo cuidaba como podía, le dejaban mantas en invierno, agua fresca en verano y, a veces, incluso intentaban llevárselo a casa. Pero el perro siempre regresaba a la estación. Para él, ese lugar era más que un hogar, era un símbolo de esperanza, de algo o alguien que aún esperaba encontrar. Aunque el invierno comenzaba a hacerse más duro, Pequeño Hachiko no abandonaba su lugar habitual. Su cuerpo delgado y sus movimientos lentos mostraban el paso de los años, pero sus ojos seguían reflejando la misma determinación de siempre. Era como si el tiempo no pudiera borrar su propósito. El pueblo entero lo observaba con una mezcla de admiración y tristeza, preguntándose cuánto tiempo más podría resistir. Pero, a pesar de todo, nadie podía imaginar la estación de tren sin la presencia del leal Pequeño Hachiko. El invierno había llegado con fuerza al pequeño pueblo. Las montañas cercanas estaban cubiertas por un manto de nieve y las ráfagas de viento helado atravesaban las calles, obligando a los habitantes a refugiarse en sus cálidas casas. Sin embargo, en la estación de tren, Pequeño Hachiko permanecía firme en su lugar habitual, justo frente a la entrada principal, como si el frío no pudiera doblegar su voluntad. La nieve caía sin descanso, formando capas gruesas sobre el suelo y cubriendo el pelaje del perro, que se había vuelto grisáceo por los copos helados. Aunque su cuerpo temblaba ligeramente, él no se movía. Solo observaba con esos ojos llenos de esperanza cada vez que un tren llegaba a la estación. Los habitantes del pueblo, preocupados por su bienestar, intentaban ayudarlo como podían. Una mujer mayor, llamada señora Tanaka, solía llevarle un tazón de sopa caliente todas las tardes. «Come, pequeño», le decía con ternura, mientras el perro la miraba agradecido y sorbía un poco del caldo tibio. Otros vecinos le dejaban mantas viejas para que pudiera acostarse sobre algo más cálido que el frío suelo de cemento. Kenji, un niño de 10 años que vivía cerca de la estación, se había convertido en uno de los mejores amigos de Pequeño Hachiko. Todos los días, después de la escuela, Kenji corría hasta la estación con un trozo de pan o alguna golosina para perros que guardaba de su almuerzo. «Te prometo que mañana traeré algo más rico», le decía, acariciando suavemente la cabeza del perro. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del pueblo, Pequeño Hachiko comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Su andar era más lento y sus movimientos más torpes. Pasaba más tiempo acostado que antes, ahorrando energía para resistir el frío. Pero, incluso en su debilidad, nunca faltaba a su rutina diaria. Al amanecer, cuando llegaba el primer tren, él ya estaba allí, sentado en su lugar de siempre, observando con la misma paciencia de siempre. A medida que las temperaturas bajaban, el pueblo se llenaba de preocupación. Algunos sugerían llevar al perro a un refugio, pero todos sabían que Pequeño Hachiko siempre encontraría la forma de volver a la estación.
Era como si un vínculo invisible lo atara a ese lugar, un vínculo que nadie lograba comprender del todo. Esa tarde, mientras la nieve caía con más fuerza que nunca, Kenji corrió hacia la estación con un abrigo extra bajo el brazo. Al llegar, encontró a pequeño Hachiko acurrucado junto a una de las columnas. El perro levantó la cabeza al verlo, y su cola se movió débilmente en señal de reconocimiento. Kenji se sentó a su lado y cubrió al perro con el abrigo. «No te preocupes, Hachiko», susurró el niño con una voz llena de esperanza. «Pronto llegará la primavera, y todo será más fácil». Pequeño Hachiko lo miró con esos ojos llenos de amor y lealtad. Parecía entender las palabras del niño, pero también parecía que el invierno había comenzado a ganar la batalla. Las noches eran cada vez más frías, y el pueblo entero temía que Hachiko no pudiera resistir mucho más. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Kenji era un niño curioso y lleno de vida, conocido en el pueblo por su amor por los animales. Desde pequeño, había sentido una conexión especial con ellos, como si pudiera entender lo que necesitaban o lo que querían decir con solo mirarlos. Cuando vio por primera vez a pequeño Hachiko en la estación, supo que ese perro no era como los demás. Cada día, después de salir de la escuela, Kenji pasaba por la estación antes de regresar a casa. En su mochila siempre llevaba algo que pudiera compartir con Hachiko, un trozo de pan, restos de arroz envueltos en un paño o algún dulce que había guardado de su almuerzo. Los dos habían desarrollado una rutina silenciosa, una amistad que no necesitaba palabras. Kenji solía sentarse junto a Hachiko, apoyando la espalda contra una de las columnas frías de la estación. Mientras el perro descansaba con la cabeza entre las patas, el niño le contaba historias sobre su día. «Hoy tuvimos una clase sobre los samuráis», le decía con entusiasmo, acariciando el pelaje del perro. «¿Sabías que eran muy leales a sus amos? Creo que tú serías un gran samurái, Hachiko». El perro, como si entendiera, levantaba la cabeza y lo miraba con esos ojos profundos y cálidos. Luego movía ligeramente la cola, el único gesto que podía hacer para mostrar su agradecimiento. Una tarde, Kenji notó que Hachiko parecía más cansado de lo habitual. Su respiración era lenta y no tenía la misma energía para mover la cola como otros días. Preocupado, el niño corrió a casa y le pidió a su madre algo de comida especial para el perro. «Mamá, Hachiko está muy cansado. ¿Podemos darle un poco de caldo caliente?», preguntó con ojos suplicantes. La madre, que conocía la amistad entre su hijo y el perro, no pudo negarse. Preparó un pequeño recipiente con caldo y pan, y Kenji lo llevó rápidamente a la estación. Cuando llegó, encontró a Hachiko acostado junto a la entrada, con la cabeza apoyada en el suelo. Kenji se arrodilló a su lado y colocó el recipiente frente a él. «Vamos, Hachiko. Tienes que comer algo. Esto te hará sentir mejor». El perro levantó lentamente la cabeza y lamió el caldo con pequeñas lengüetadas. Aunque comió poco, el simple hecho de verlo reaccionar llenó de alivio el corazón de Kenji. Se quedó con él hasta que cayó la noche, asegurándose de que estuviera cubierto con la manta que había traído días antes. Kenji no sabía explicar por qué sentía una conexión tan profunda con Hachiko. Tal vez era porque veía en él algo más que un simple perro callejero. Veía a un amigo leal, alguien que, a pesar de todo, nunca se rendía. Para Kenji, Hachiko era un símbolo de esperanza, una prueba de que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la fidelidad podían superar cualquier adversidad. Esa noche, antes de despedirse, Kenji acarició suavemente la cabeza de Hachiko y le susurró: «No te preocupes, amigo. Nunca estarás solo. Yo siempre estaré aquí para ti». El perro lo miró con esos ojos llenos de ternura, y aunque su cuerpo estaba débil, logró mover la cola una vez más. Kenji regresó a casa con el corazón tranquilo, sin imaginar que aquella sería una de las últimas veces que vería a su amigo con vida. La estación de tren amaneció envuelta en una niebla espesa y fría. El invierno estaba en su punto más cruel y las temperaturas descendían con cada amanecer. Aquella mañana, los primeros rayos del sol apenas lograban atravesar las nubes grises y el silencio del pueblo solo era interrumpido por el silbido lejano de un tren que se acercaba. Kenji,
como siempre, se levantó temprano. Se puso su abrigo más grueso, sus guantes de lana y un gorro tejido por su madre antes de salir de casa. En sus manos llevaba un pequeño paquete con arroz y pollo que había preparado especialmente para Chico. Aunque el frío era intenso, la idea de ver al perro le daba calor al corazón. Cuando llegó a la estación, Kenji notó algo extraño. Chico no estaba sentado en su lugar habitual, junto a la entrada principal. La sensación de vacío era palpable. El niño miró a su alrededor, buscando con la mirada entre la niebla y los bancos de madera que solían rodear la estación. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Chico? Llamó en voz baja, con la esperanza de escuchar el sonido familiar de las patas del perro acercándose. Finalmente, lo encontró. Chico estaba acostado junto a una de las columnas, su posición habitual cuando el frío se volvía insoportable. Pero algo en él era diferente. Su cuerpo parecía más inmóvil que de costumbre y su respiración era apenas perceptible. Kenji se acercó rápidamente, arrodillándose a su lado. Chico. Estoy aquí, dijo, colocando suavemente su mano sobre el pelaje del perro. Chico abrió los ojos lentamente. Su mirada seguía siendo cálida y llena de amor, pero también reflejaba un cansancio profundo, como si cada respiración fuera un esfuerzo enorme. Kenji sintió un nudo en la garganta, pero intentó mantenerse fuerte. Te traje algo de comida. Mira, es tu favorita, dijo, sacando el pequeño paquete de su abrigo y colocándolo frente al perro. Chico movió ligeramente la cabeza, pero no hizo ningún intento por comer. El niño entendió que algo no estaba bien. Se quitó el gorro y lo usó para cubrir el cuerpo del perro, mientras acariciaba suavemente su cabeza. No pasa nada, Chico. Estoy contigo. Todo estará bien. La estación comenzó a llenarse de gente a medida que los trenes llegaban y salían, pero nadie podía ignorar la escena conmovedora que se desarrollaba junto a la columna. Algunos habitantes del pueblo se detuvieron para observar, sus corazones llenos de tristeza al ver a su querido Chico tan débil. Una anciana, la señora Tanaka, se acercó con lágrimas en los ojos. Pobre criatura. Ha aguantado tanto. Tal vez sea hora de dejarlo descansar, susurró, colocando una mano en el hombro de Kenji. El niño negó con la cabeza, aferrándose a la esperanza. No, él va a estar bien. Solo necesita descansar un poco más, dijo con firmeza, aunque en el fondo sentía el peso de la realidad. Chico, como si entendiera las palabras de su joven amigo, levantó la cabeza con esfuerzo y lamió la mano de Kenji. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Era como si estuviera agradeciendo todo el amor y cuidado que había recibido. Kenji permaneció junto a él durante horas, ignorando el frío y las miradas de los demás. Para él, Chico no era solo un perro, era su amigo, su compañero, su héroe silencioso. A medida que pasaban los minutos, el niño sentía que algo extraordinario estaba a punto de suceder, aunque no podía explicar por qué. La mañana transcurría lenta, y el pueblo entero parecía detenerse en torno a aquel perro que había unido a todos con su lealtad y su espíritu indomable. Nadie podía imaginar que ese día sería el comienzo de un milagro que cambiaría sus vidas para siempre. La tarde cayó lentamente sobre la estación. Los rayos del sol, débiles y anaranjados, atravesaban las nubes, bañando a Chico y a Kenji en una luz cálida, casi mágica. La estación, que siempre estaba llena de actividad, parecía más tranquila de lo habitual. El sonido de las pisadas y el murmullo de las conversaciones se apagaban cada vez que alguien pasaba cerca de la columna donde Chico descansaba. Como si los habitantes del pueblo quisieran respetar el momento que estaba ocurriendo. Kenji permanecía al lado de su amigo, acariciando suavemente su pelaje y hablándole en voz baja. Aunque su corazón estaba lleno de tristeza, intentaba mantenerse fuerte para que Chico no lo sintiera preocupado. ¿Sabes, Chico? Siempre pensé que eras más que un perro, susurró Kenji, con una pequeña sonrisa que escondía sus lágrimas. Creo que eres un ángel. Un ángel que vino a enseñarnos lo que es el amor verdadero. El perro, aunque débil, levantó ligeramente la cabeza al escuchar las palabras de Kenji.
Sus ojos marrones, siempre llenos de calidez, parecían brillar con una fuerza especial, como si intentara transmitirle algo al niño. Era un momento tan silencioso y profundo que Kenji sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A pesar del frío, Kenji no se movió de su lado. Sacó una bufanda de su mochila y la colocó cuidadosamente sobre Achiko para mantenerlo caliente. Luego, miró al cielo y cerró los ojos, como si estuviera rezando. Por favor, déjenlo quedarse un poco más. Todavía no estoy listo para despedirme, pensó, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. Los pocos habitantes del pueblo que seguían en la estación observaban la escena con el corazón encogido. Algunos recordaban los días en que Achiko corría alegremente por el lugar, moviendo la cola y saludando a los pasajeros que llegaban y partían. Otros se preguntaban cómo un animal tan pequeño podía haber dejado una marca tan grande en sus vidas. Una mujer mayor, que solía vender pan en la estación, se acercó a Kenji con una pequeña bolsa. «Toma, hijo. Es pan fresco. Tal vez él quiera comer algo», dijo con una sonrisa triste. Kenji aceptó la bolsa y la abrió con cuidado. Tomó un pedazo de pan y lo colocó frente a Achiko. «Vamos, amigo. Come un poco. Necesitas fuerzas para mañana», dijo con esperanza. Achiko, con esfuerzo, movió la cabeza y olfateó el pan. Aunque no comió, su gesto fue suficiente para que Kenji sintiera que aún había esperanza. «Lo sabías, ¿verdad? Que todos aquí te quieren. Que nunca has estado solo», continuó Kenji, inclinándose más cerca del perro. «Pero te prometo algo, nunca dejaré que te olviden. Pase lo que pase, siempre hablaré de ti». Las palabras de Kenji fueron como un juramento que resonó en el aire. El niño no sabía cómo, pero sentía que su conexión con Achiko era especial, como si hubiera un propósito mayor detrás de su amistad. Achiko, con sus últimas fuerzas, movió la cola ligeramente y apoyó la cabeza sobre el regazo de Kenji. Fue un gesto que el niño interpretó como una respuesta, como si el perro estuviera agradeciéndole por todo el amor y cuidado que le había dado. El sol comenzó a ocultarse, y la estación quedó envuelta en un silencio melancólico. Kenji sabía que el tiempo de Achiko se estaba agotando, pero en su corazón sentía que no todo estaba perdido. Había algo más, algo que no podía explicar, pero que lo llenaba de esperanza. Con el último rayo de sol iluminándolos, Kenji susurró: «No estás solo, Achiko. Yo estoy contigo, ahora y siempre». Esa noche, mientras las sombras cubrían el pueblo, el destino estaba a punto de dar un giro inesperado. Algo extraordinario iba a suceder, algo que nadie podría olvidar. La noche cayó sobre la estación como un manto oscuro y el aire frío del invierno se intensificó. Los faroles de las calles se encendieron, proyectando una luz tenue sobre las paredes y el suelo. La estación estaba casi vacía, con solo el sonido ocasional del viento y el crujir de las hojas secas que rodaban por los andenes. Kenji seguía al lado de Achiko, negándose a abandonar a su amigo. Había colocado su abrigo sobre el cuerpo del perro, intentando protegerlo del frío. Las manos del niño estaban heladas, pero no le importaba. Todo lo que deseaba era que Achiko estuviera cómodo, aunque fuera por unas horas más. «Achiko, ¿recuerdas cómo te conocí?», susurró Kenji mientras acariciaba suavemente la cabeza del perro. «Estabas tan feliz, tan lleno de vida. Siempre corrías hacia todos con esa energía que solo tú tenías». Los ojos de Achiko estaban cerrados, pero aún respiraba, aunque débilmente. Kenji notaba cómo su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Cada respiración parecía un susurro del viento, frágil y efímero. El niño sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a sonreír para no transmitirle su tristeza. El tiempo parecía haberse detenido. La luna, alta en el cielo, iluminaba suavemente la estación. Kenji miró hacia arriba, buscando respuestas en las estrellas. Era difícil aceptar que el momento de despedirse estaba tan cerca. «Te prometo que nunca estarás solo, Achiko. Siempre estarás en mi corazón y en el de todos aquí». Las palabras salieron de su boca con una mezcla de amor y dolor. Un leve gemido sacó a Kenji de sus pensamientos. Bajó la mirada y vio que Achiko estaba intentando levantar la cabeza.
Con esfuerzo, el perro abrió los ojos y miró al niño. Había algo en su mirada que parecía transmitir paz, como si quisiera decirle que estaba agradecido por todo. No te esfuerces, amigo. Estoy aquí. Todo está bien, dijo Kenji, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Hachiko, con sus últimas fuerzas, movió ligeramente su cola. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Kenji lo interpretó como una despedida, un mensaje de amor y gratitud que nunca olvidaría. El silencio de la estación fue interrumpido por un leve suspiro. Hachiko cerró los ojos lentamente y su respiración se detuvo. Kenji sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su amigo, su compañero, había partido. Hachiko, murmuró el niño, abrazando al perro con fuerza mientras las lágrimas fluían sin control. En ese momento, los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse. Algunos habían observado la escena desde lejos y otros habían oído lo que estaba sucediendo. La tristeza era palpable en el aire. Hombres, mujeres y niños se reunieron en silencio alrededor de Kenji y Hachiko, formando un círculo lleno de respeto y amor. Una anciana se acercó con una vela encendida y la colocó en el suelo junto a Hachiko. Pronto, más personas hicieron lo mismo, hasta que una pequeña luz cálida rodeó al perro. Hachiko no es solo un perro. Es un símbolo de lealtad y amor verdadero, dijo la anciana con lágrimas en los ojos. Kenji permaneció allí, abrazando a Hachiko mientras el pueblo entero compartía su dolor. Pero en medio de la tristeza, algo inexplicable estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría para siempre la forma en que todos recordaban a Hachiko. La noche había tomado un aire solemne. Las velas encendidas alrededor de Hachiko parpadeaban suavemente, y la estación, ahora iluminada por esa luz cálida, se había convertido en un lugar de encuentro para todos los que habían amado al perro. Los murmullos de las personas se habían convertido en susurros, como si todos respetaran el momento de despedida. Sin embargo, Kenji seguía abrazando a Hachiko, negándose a dejarlo ir. Los ojos del niño estaban fijos en su amigo, sus lágrimas caían sin cesar y el dolor en su pecho era tan profundo que le resultaba difícil respirar. Parecía que el tiempo había quedado suspendido, como si el mundo entero hubiera detenido su marcha en ese preciso momento. La estación, los habitantes del pueblo, las luces, todo se desvanecía mientras Kenji se aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, Hachiko regresaría. Pero entonces, algo ocurrió. En medio del silencio profundo, un suave viento comenzó a soplar. Era un viento frío, pero tan ligero y suave que, en lugar de incomodar, parecía acariciar los rostros de todos los presentes. Las velas comenzaron a moverse, las llamas danzaban como si respondieran a esa brisa. Kenji, desconcertado, miró alrededor, buscando la causa del viento, pero no había árboles cerca ni corrientes de aire que pudieran explicarlo. La sensación era extraña, como si la estación misma respirara. De repente, un leve suspiro proveniente de Hachiko hizo que el niño levantara la vista. El perro, que había permanecido inmóvil, ahora abrió los ojos lentamente. Su mirada, que antes había estado vacía, se llenó de una luz cálida y suave. La cola, que había estado caída y sin movimiento, comenzó a moverse lentamente, como si despertara de un largo sueño. Kenji, incapaz de creer lo que estaba viendo, apartó la mirada de sus ojos y observó el cuerpo de Hachiko. El perro levantó su cabeza, apoyándola sobre las manos del niño. ¿Hachiko?, dijo Kenji, con una mezcla de asombro y esperanza en su voz, sin poder entender lo que estaba ocurriendo. La estación quedó en completo silencio. Todos los presentes, desde los más pequeños hasta los más grandes, miraban sorprendidos, sin atreverse a hacer ni un solo movimiento. Como si el milagro fuera tan frágil que, si alguien respiraba demasiado fuerte, podría desvanecerse. Hachiko, con una leve sacudida, se incorporó lentamente, dejando atrás la pereza de la enfermedad que lo había consumido horas antes. Sus patas, tambaleantes al principio, comenzaron a caminar con más firmeza, mientras su mirada se fijaba en Kenji. Un susurro recorrió la multitud que se había reunido a su alrededor y un murmullo de incredulidad comenzó a extenderse.
Era como si todos compartieran la misma sensación, un milagro estaba ocurriendo frente a sus ojos. Kenji, aún sin creer lo que sucedía, sonrió con lágrimas en los ojos. Hachiko, lo has hecho. Estás de vuelta, exclamó, abrazando al perro que, ahora más fuerte, se movía con alegría. El perro comenzó a caminar por la estación, moviendo la cola con entusiasmo. El aire se sentía diferente, más ligero, como si la estación hubiera recobrado una vida que parecía perdida. Los habitantes del pueblo, que no podían creer lo que veían, comenzaron a sonreír entre ellos, algunos con la mano sobre el corazón, como si lo que acababan de presenciar fuera un regalo de la vida misma. Kenji se arrodilló junto a Hachiko, acariciando su pelaje. «Nunca me vas a dejar, ¿verdad?», preguntó, con una voz llena de emoción. El perro le lamió la cara, y en ese gesto, Kenji encontró la respuesta a su pregunta. A veces, las palabras no eran necesarias. Lo único que importaba era que Hachiko estaba allí, y su lealtad y amor seguían siendo tan fuertes como siempre. El milagro, aunque inexplicable, llenó a todos los presentes con una sensación de esperanza renovada. No era solo un perro el que había regresado a la vida, sino el simbolismo de la lealtad y el amor incondicional que Hachiko había representado durante tanto tiempo. Esa noche, la estación de tren se convirtió en un lugar sagrado para todos los que vivían allí. Un lugar donde la magia de la vida y el amor se manifestaron de la manera más inesperada, dejando a todos con el corazón lleno de gratitud. Y aunque nadie pudiera explicar cómo había sucedido, todos sabían una cosa con certeza: Hachiko había vuelto, y con él, el recuerdo de la fidelidad más pura. La noticia del milagro de Hachiko se esparció rápidamente por todo el pueblo. Al día siguiente, la estación, que había sido un lugar de tristeza la noche anterior, se llenó de una energía renovada. Los habitantes, algunos con incredulidad en los ojos, se acercaban para ver con sus propios ojos al perro que había resucitado ante ellos. Los niños correteaban alrededor de Hachiko, riendo y jugando como si el tiempo hubiera vuelto atrás, como si el perro nunca hubiera estado al borde de la muerte. Kenji estaba allí, junto a su amigo fiel, observando cómo la estación cobraba vida nuevamente. Se sentía como si todo fuera parte de un sueño, algo demasiado perfecto como para ser real. A cada paso que Hachiko daba, el niño sonreía más y más, su corazón lleno de gratitud por el milagro que había presenciado. «Nunca imaginé que este lugar volvería a sentirse así», dijo un anciano que se acercó a Kenji, con una sonrisa en el rostro. «Este perro ha sido parte de nuestras vidas durante tanto tiempo. Su lealtad es algo que todos recordamos, pero ahora, es como si todo hubiera cobrado sentido de nuevo». Kenji asintió, sin palabras. No necesitaba decir nada más. Hachiko había dado una lección a todos en el pueblo, una lección sobre lo que realmente importa en la vida: la fidelidad, el amor incondicional, la esperanza. A lo largo del día, las personas se acercaban para tocar a Hachiko, para asegurarse de que realmente había regresado, para comprobar que lo que había sucedido no era un sueño. Algunos le traían golosinas, otros simplemente se quedaban en silencio, observando al perro como si fuera una figura sagrada. Y en cada rostro, había un reflejo de algo más profundo. La esperanza de que, aunque la vida nos presente momentos difíciles y tristes, siempre puede haber un resurgir, una oportunidad para comenzar de nuevo. Pero no solo los humanos estaban agradecidos. Los animales del pueblo, que siempre habían observado a Hachiko desde lejos, también parecían rendirle homenaje. Se acercaban tímidamente al perro, se sentaban cerca de él, como si sintieran el mismo respeto por la lealtad que todos los seres humanos habían aprendido a reconocer en él. Kenji observaba todo esto con una sensación extraña en su pecho. No era solo alegría lo que sentía, sino también un profundo agradecimiento. Sabía que Hachiko había regresado para enseñarles algo más que solo su lealtad. Había regresado para darles una lección sobre lo que significa luchar por aquellos que amamos, sobre cómo incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un destello de luz que puede guiarnos. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados, Kenji se sentó en el banco donde siempre había esperado a su amigo. Hachiko, feliz y tranquilo, se tumbó junto a él, descansando su cabeza sobre las piernas del niño.
La estación estaba llena de vida, pero para Kenji, el mundo entero parecía haberse detenido en ese momento. Estaba rodeado de personas, pero lo único que importaba era que él y su amigo estaban juntos. El niño acarició la cabeza de Hachiko, recordando los días de espera en la estación, las horas interminables de anticipación. Y ahora, después del milagro, todo parecía estar en su lugar, como si el universo hubiera escuchado sus deseos más profundos y hubiera permitido que su amigo regresara. La estación ya no era solo un lugar de despedidas, sino un lugar donde la esperanza se renovaba, donde los sueños se volvían realidad. La gente comenzaba a ver el valor en los pequeños momentos de la vida, en las cosas que antes pasaban desapercibidas. La estación de tren se había convertido en un símbolo de la perseverancia y el amor eterno, algo que no podía ser destruido ni por el paso del tiempo ni por la adversidad. Kenji sonrió, mirando a Hachiko con gratitud, y pensó, nunca estarás solo. Siempre estaré a tu lado, como tú siempre estuviste a mi lado. Y, mientras el sol se desvanecía detrás de las montañas, el perro levantó la cabeza y miró hacia el horizonte. Sus ojos brillaban con una sabiduría silenciosa, como si supiera que, aunque el mundo cambiara, su lealtad nunca lo haría. La estación de la esperanza había nacido. Pasaron los días y, con ellos, las estaciones cambiaron. El aire frío del invierno fue reemplazado por los suaves rayos del sol primaveral, pero algo en el pueblo había cambiado para siempre. La estación de tren ya no era solo un lugar donde la gente subía y bajaba de los trenes. Había pasado a ser un símbolo de esperanza y de amor inquebrantable. Un recordatorio de que, aunque la vida pueda ser dura, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Kenji pasaba casi todos los días junto a Hachiko, en ese banco donde tantas veces había esperado sin saber que ese mismo lugar se convertiría en su santuario. Cada mañana, el niño llegaba con una sonrisa en el rostro, como si nada fuera a romper la paz que había encontrado allí. El perro, fiel como siempre, lo recibía con un movimiento de cola, como si supiera que su presencia era todo lo que el niño necesitaba para sentirse en paz. El pueblo entero parecía haber recibido una lección silenciosa, como si Hachiko hubiera hablado sin palabras, enseñando a todos la importancia de la perseverancia y la lealtad. La gente comenzaba a mirar la vida de una manera diferente. Las pequeñas cosas, como una sonrisa, un abrazo o un momento de quietud, empezaron a tener un valor mucho mayor. La estación, que antes era solo un lugar de paso, se había convertido en un espacio donde todos se detenían, aunque solo fuera por un instante, para recordar lo que realmente importaba. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer detrás de las colinas, Kenji se encontraba sentado con Hachiko, como era habitual. El niño acariciaba suavemente la cabeza del perro, sus pensamientos dispersos entre la tranquilidad del momento y la sorpresa de lo que había sucedido. Era difícil de creer, pero él lo sabía con certeza, el milagro había sido real. Hachiko había vuelto, y con él, el pueblo entero había renacido. ¿Sabes, Hachiko?, dijo Kenji, mirando al perro con una sonrisa tímida, la vida siempre nos enseña algo, aunque a veces no lo entendamos de inmediato. Antes, pensaba que todo estaba fuera de nuestro control, que las cosas simplemente pasaban y no podíamos hacer nada. Pero ahora sé que siempre hay esperanza, que siempre hay algo por lo que seguir luchando. Hachiko levantó la cabeza y lo miró con sus ojos sabios, como si estuviera entendiendo cada palabra. El niño no necesitaba más palabras. El perro había estado a su lado durante todo este tiempo, demostrando, sin decir una sola palabra, que el amor verdadero nunca desaparece, que siempre hay una razón para esperar, por difícil que sea. Esa tarde, mientras el viento suave soplaba entre los árboles y las hojas caídas danzaban en el aire, algo en el corazón de Kenji se conmovió profundamente. Miraba el horizonte, pensaba en todo lo que había sucedido, y se dio cuenta de que la vida no era un destino final, sino un camino lleno de momentos pequeños, significativos y, a veces, milagrosos. Y ahora, con Hachiko a su lado, entendía que esos momentos, aunque efímeros, eran lo que realmente hacían que la vida valiera la pena. El tiempo pasó lentamente, pero Kenji ya no temía por el futuro. Sabía que, aunque la vida pudiera ser impredecible y llena de sorpresas, siempre había algo hermoso que esperar, algo que hacer que valiera la pena.
El amor y la lealtad, como los que Hachiko había demostrado durante tanto tiempo, eran la fuerza que sostenía todo lo demás. Esa noche, al regresar a su casa, Kenji miró a través de la ventana hacia la estación, ahora iluminada por las luces suaves que comenzaban a brillar a medida que caía la oscuridad. Un sentimiento de paz llenó su pecho. Hachiko, su amigo leal, había regresado para recordarle la verdadera naturaleza de la vida. Y con esa lección, Kenji sentía que podía enfrentar cualquier cosa que viniera. Porque con amor y esperanza, todo era posible. Mientras se recostaba en su cama esa noche, una última reflexión cruzó su mente: nunca sabremos cuándo un milagro ocurrirá, pero siempre debemos estar dispuestos a recibirlo cuando llegue. Y con esa tranquilidad, se quedó dormido, sabiendo que la estación, el lugar que había sido testigo de tanto dolor y alegría, seguiría siendo un recordatorio eterno de la maravilla de la vida. Hachiko había vuelto, y, con él, el milagro más grande de todos, la fe en que siempre hay algo por lo que seguir adelante. Con el paso de las semanas, la estación de tren continuaba siendo un lugar de encuentro para los habitantes del pueblo. Pero algo había cambiado profundamente en el corazón de las personas. La presencia de Hachiko, siempre fiel, siempre esperando, había dejado una huella en todos. Su regreso había sido mucho más que un simple milagro, había sido una señal de que el amor y la lealtad podían transformar incluso los momentos más oscuros. Kenji, que ahora pasaba casi todo su tiempo libre con el perro, sentía que su vida había tomado un rumbo inesperado. Al principio, había sido solo un niño que esperaba la llegada de su amigo, un niño que no entendía el significado de la espera, pero con el tiempo se había convertido en alguien que comprendía el verdadero valor de la paciencia, la constancia y, sobre todo, la amistad incondicional. Una tarde lluviosa, mientras el cielo estaba cubierto por nubes grises y la estación se encontraba vacía, Kenji y Hachiko se encontraron bajo la marquesina, refugiados de la tormenta. El niño, con la mirada fija en el tren que se aproximaba, comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido en estos últimos meses. Cada día junto a Hachiko le enseñaba algo nuevo, no solo sobre la fidelidad, sino también sobre la importancia de la conexión silenciosa que existía entre ellos. Hoy me siento como si el tiempo estuviera detenido, dijo Kenji en voz baja, mirando las gotas de lluvia que caían sobre el suelo mojado. Como si, de alguna manera, estuviéramos esperando algo que no sabemos qué es, pero que al mismo tiempo sabemos que sucederá cuando menos lo esperemos. Hachiko, como siempre, se encontraba a su lado, inmóvil, observando el mundo con sus ojos sabios. El perro no necesitaba palabras. Sabía que, aunque el niño no pudiera expresar todo lo que sentía, había una comprensión mutua, una conexión profunda que los unía sin necesidad de hablar. Esa tarde, la estación parecía aún más vacía de lo habitual. La lluvia había ahogado los sonidos, dejando un silencio denso que envolvía todo. Kenji no podía evitar sentirse agradecido por la calma que la presencia de Hachiko le proporcionaba. Había aprendido a no esperar grandes eventos ni gestos grandiosos, sino a valorar esos momentos sencillos de quietud en los que solo existía la compañía del perro y la lluvia que caía suavemente sobre el suelo. A medida que la tarde se convertía en noche, el sonido del tren que llegaba se fue acercando, rompiendo por un momento el silencio. Los pasajeros comenzaron a bajar, algunos apresurados, otros sin prisa, mientras las luces de la estación parpadeaban suavemente en la oscuridad. Pero para Kenji, el tren no representaba nada más que una interrupción momentánea. Lo que realmente le importaba estaba allí, a su lado, quieto, esperando sin preguntar por qué. ¿Sabes, Hachiko?, dijo Kenji, acariciando la cabeza del perro. A veces me pregunto si tú entiendes todo lo que ha pasado. Si sabes que has cambiado nuestras vidas, que has traído esperanza a todos nosotros, aunque de una manera tan silenciosa. Hachiko levantó la cabeza y lo miró, como si, de alguna manera, estuviera respondiendo sin necesidad de palabras. El niño, sintiendo la calidez de esa mirada, supo que el perro no necesitaba hablar para transmitir todo lo que había logrado. Su sola presencia era un mensaje claro: el amor verdadero no requiere explicaciones, solo la voluntad de estar ahí para el otro, sin esperar nada a cambio. La lluvia comenzó a cesar poco a poco, y las nubes se dispersaron lentamente, dejando al descubierto un cielo estrellado.
El aire se sentía fresco, limpio, como si todo el pueblo hubiera sido renovado por la tormenta. Kenji se levantó del banco y miró una vez más hacia la estación. El tren ya se había ido, y las luces de la marquesina parpadeaban en la oscuridad. Creo que ya es hora de irnos, dijo, levantándose lentamente. Hachiko lo siguió sin prisa, como siempre, su paso seguro y constante. Caminaron juntos hacia su casa, cruzando las calles vacías del pueblo, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El niño miraba a su amigo, y sentía una paz profunda en su interior. Sabía que, aunque el futuro siempre sería incierto, había algo que no cambiaría jamás, la presencia de Hachiko, fiel como siempre, esperando y enseñando a todos con su amor silencioso. Esa noche, cuando Kenji se acostó, sentía que todo en su vida tenía un propósito. Hachiko había llegado para enseñarle que, a veces, las cosas más importantes no se ven, no se dicen, sino que simplemente se sienten. Y aunque el tiempo pasara y las estaciones cambiaran, esa lección permanecería en su corazón para siempre. Gracias, Hachiko, susurró Kenji, cerrando los ojos y dejándose llevar por el sueño, sabiendo que su amigo estaría allí al día siguiente, como siempre. El tiempo siguió su curso y, con él, las estaciones cambiaron nuevamente. El invierno se despidió de forma suave, dejando paso a una primavera que traía consigo nuevas esperanzas. Pero en el corazón del pueblo, la presencia de Hachiko seguía siendo tan fuerte como siempre. La estación de tren, ahora considerada un lugar sagrado, se mantenía viva con las memorias de todos aquellos que se habían detenido allí, no solo para esperar un tren, sino para ser testigos de una lealtad que trascendía lo terrenal. Una mañana, al despertar, Kenji notó algo extraño. El aire fresco de la primavera parecía pesar más que nunca. Algo en su pecho se agitaba, como si un presagio estuviera rondando. Él miró hacia la estación, a lo lejos, como lo hacía siempre, pero esa mañana sentía que algo había cambiado. Se sentó en su habitación, mirando la ventana, pensando en Hachiko. El perro, fiel como siempre, había estado a su lado durante todos estos meses, pero de alguna manera, esa mañana parecía diferente. Cuando llegó a la estación más tarde esa mañana, se dio cuenta de que algo no era lo mismo. Hachiko no estaba en su lugar habitual. El banco estaba vacío. Un nudo se formó en su estómago mientras sus ojos recorrían la estación en busca del perro. Cada rincón, cada sombra parecía esconderse en un silencio que le helaba el alma. Al principio pensó que tal vez Hachiko había salido a caminar, como en otras ocasiones, pero el tiempo pasó y el perro no apareció. La ansiedad empezó a tomar control sobre su cuerpo. Se acercó al banco donde siempre se sentaban y miró alrededor. Las personas pasaban por su lado, algunas lo miraban con curiosidad, otras simplemente ignoraban su angustia. ¿Dónde estaba Hachiko? Fue entonces cuando lo vio. No estaba lejos. El perro, como si hubiera sentido la presencia de Kenji, se encontraba en el rincón del andén, muy cerca de los rieles, mirando fijamente al horizonte. Su cuerpo, aún robusto y lleno de vida, parecía ahora más cansado que antes. Hachiko lo observaba con una mirada que transmitía calma, como si supiera que su tiempo había llegado. Kenji se acercó lentamente, sintiendo una extraña mezcla de miedo y comprensión. Al llegar junto a él, se agachó y acarició su cabeza. El perro levantó su mirada una vez más, como si quisiera decirle algo. Y en ese momento, Kenji entendió. Hachiko estaba listo para partir. No había angustia en sus ojos, solo una tranquila aceptación, como si supiera que su misión había sido cumplida. El niño se sentó junto al perro, sin saber cuánto tiempo pasó. Parecía que el mundo se había detenido alrededor de ellos, como si el tiempo y el espacio se desvanecieran en ese instante. No había prisa, no había necesidad de palabras. Era un momento de quietud profunda, un instante suspendido en la eternidad. Hachiko, a su lado, parecía estar tan en paz como siempre, esperando en silencio lo que estaba por venir. De repente, como si todo estuviera predestinado, el sonido de un tren se escuchó a lo lejos. Se acercaba rápidamente y Kenji miró al perro por última vez. En ese preciso momento, Hachiko cerró los ojos y dejó escapar un suspiro,
un suspiro lleno de tranquilidad, como si hubiera dicho adiós en su propio lenguaje, solo conocido por él. El tren llegó y se detuvo en la estación. Los pasajeros comenzaron a bajar, algunos saludando a sus familiares, otros apresurados por continuar su camino. Pero Kenji no podía moverse. Su corazón latía fuerte en su pecho, y una lágrima rodó por su mejilla. No estaba triste, sino agradecido. Hachiko le había enseñado tanto, no solo sobre la lealtad, sino también sobre la importancia de saber cuándo dejar ir. Esa tarde, los habitantes del pueblo supieron de la partida de Hachiko. La estación, que siempre había sido un lugar de llegada y despedidas, se convirtió en un sitio sagrado, un símbolo eterno de amor y devoción. Todos recordaban las tardes en que el perro esperaba pacientemente, enseñando a todos con su ejemplo que, a veces, la espera era más significativa que el acto de llegar. En su funeral, realizado en la misma estación donde había pasado tantos años, Kenji se despidió por última vez de su amigo. En silencio, junto a los otros habitantes, le dio el último adiós. El perro había partido, pero su legado seguiría vivo en cada uno de ellos. Desde aquel día, cada vez que Kenji miraba hacia la estación de tren, sentía la presencia de Hachiko a su lado, esperándolo, como siempre lo había hecho. Y, a pesar de que su amigo ya no estaba allí físicamente, el amor y la lealtad que él representaba nunca se desvanecerían. El niño entendió que la verdadera belleza de la vida radicaba en esos momentos sencillos, como los que compartió con Hachiko. Y aunque la despedida era dolorosa, también era un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere, simplemente sigue adelante, esperando pacientemente en algún lugar en el corazón de aquellos que lo han conocido. Hachiko había partido, pero su espíritu seguiría siempre vivo, en la estación, en el pueblo, y sobre todo, en el corazón de Kenji, quien ahora entendía lo que significaba realmente esperar con amor. El tiempo pasó, y con él, las estaciones continuaron su ciclo incansable. El sol salía y se ponía, las hojas caían y brotaban nuevamente. Pero el recuerdo de Hachiko nunca se desvaneció en el pueblo. A pesar de su partida, el amor y la lealtad que había mostrado a lo largo de los años permanecieron inquebrantables en el corazón de quienes lo habían conocido. Kenji, ahora un joven, caminaba por la estación de tren con una serenidad que solo los años de reflexión podían brindarle. A veces, cuando el día estaba tranquilo y el aire fresco de la mañana llenaba las calles, podía jurar que sentía la presencia de su amigo al lado, esperando pacientemente como siempre lo había hecho. No estaba triste, pero sí lleno de una profunda gratitud, una gratitud que no podía poner en palabras. Había aprendido tanto de ese perro, la paciencia, el amor incondicional, la importancia de estar presente, de esperar sin expectativas, de dar sin pedir nada a cambio. En las tardes, cuando los rayos dorados del sol caían suavemente sobre la estación, Kenji solía sentarse en el banco donde siempre habían estado juntos. Cerraba los ojos por un momento y podía escuchar, en su mente, el suave susurro del viento entre las hojas, el sonido lejano de un tren acercándose y el latido sereno de un corazón fiel. A veces, los más pequeños del pueblo se acercaban a él, preguntándole sobre Hachiko, y Kenji les contaba la historia del perro que esperaba con devoción. No era solo una historia de un perro y su dueño, era una lección de vida que todos los habitantes del pueblo llevaban consigo. La espera no era solo un acto de pasividad, sino un acto de amor y fidelidad. La estación, que alguna vez había sido simplemente un lugar de paso, se convirtió en un santuario. Las personas venían de todas partes para rendir homenaje a Hachiko, y no solo por lo que había hecho, sino por lo que representaba, una lección sobre la belleza de las relaciones humanas, la importancia de la constancia, y la pureza de los sentimientos. Nadie podía olvidar cómo aquel perro había cambiado el curso de sus vidas con su simple presencia, cómo había transformado la rutina diaria en algo profundamente significativo. Hachiko enseñó a todos a ser más pacientes, más atentos, más presentes. A lo largo de los años, Kenji siguió adelante con su vida, pero siempre llevaba consigo la lección más importante de todas. Sabía que, aunque las personas venían y se iban, y aunque los trenes seguían llegando y partiendo, lo más importante en la vida era saber esperar con amor. Porque, en el fondo, la espera era más que solo un acto de espera, era un acto de entrega, de fe en que, algún día,
el regreso sucedería. Y en la vida, cuando uno espera con amor, todo lo que viene después tiene un significado especial. Finalmente, Kenji también se despidió de la estación. Con el tiempo, su vida lo llevó a otros lugares, pero siempre regresaba al pueblo, a la estación donde todo había comenzado, donde había aprendido lo que significa amar sin condiciones. A cada paso, el recuerdo de Hachiko lo acompañaba. A veces, en los momentos de quietud, sentía la calidez de su presencia, como si el perro aún estuviera allí, esperándolo pacientemente. Y así, la historia de Hachiko no terminó con su partida. Su legado continuó vivo en cada corazón que había sido tocado por su amor, en cada persona que había aprendido a esperar con una devoción inquebrantable. En la estación, en las calles del pueblo, y en el corazón de todos los que lo habían conocido, Hachiko seguía esperando. Esperando, como siempre lo había hecho, con una lealtad eterna. El amor, como la espera, nunca se olvida. Y Hachiko, el perro que enseñó al mundo a esperar con esperanza y sin resentimientos, vivió para siempre en las historias que se contaban, en los recuerdos que perduraban, y en el corazón de Kenji, quien nunca dejó de esperar, porque sabía que, en algún lugar, su amigo siempre estaría esperando también.